Buenas a todos. Hoy día tenemos también una persona muy importante que le voy a mencionar con usted en este conversatorio. ¿Cierto? Él lo conoce, lo han visto muchas veces en televisión y defendiendo causas a la cual yo también me interesa mucho. Es Gonzalo Fuenzalía, diputado por Relación Nacional, estudió en el Verbo Divino, es abogado de la Pontificia Universidad Católica, lo cual me honra mucho que también pertenezco ahí, y al mismo tiempo estudió en la Escuela de Negocios. Fue presidente de la directiva del Distrito 23 de Renovación Nacional y después del 54. También fue miembro del directorio de la empresa Correo. Al mismo tiempo, en la región de Los Ríos, fue electo diputado. Y después, una cosa importantísima para una cosa personal, como psicólogo y sociólogo, que en 2013, en 2013, por la región de Los Ríos y fue electo diputado. Y después, una cosa a eso me refiero, que fundó una ONG víctima de la delincuencia. Un temazo, porque hasta el día de hoy es un tema tremendamente importante. Y al mismo tiempo vamos a hacer entonces como algunas preguntas con respecto a esta alternativa que tenemos hoy día de conversar con alguien tan importante. Porque además es integrante de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, Seguridad Ciudadana, Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. A partir de junio de 2014, control del sistema de inteligencia del Estado, cosa también que es un tema hoy día. Hay una cosa interesante que yo quiero conversar contigo, que fue lo siguiente. A ti te interesó mucho lo que era la delincuencia. Y lo que yo recuerdo, que en un momento determinado, y lo vi también por televisión, te vi ahí, tú fuiste asaltado a la casa. Y estaba en ese minuto, si mal no recuerdo, con una guagua inclusive, y no sé cuánto de esto fue motivo para que tú te dedicaras a esta área. No lo sé, porque además una cosa horrible, que fue que te apuntaron con una pistola, y tú no sabes distinguir ahí si es de fogueo o no. Entonces, y aún así, el susto es terrible. A mí me ha tocado atender a mucha gente que ha sido asaltada, y después vamos a comentar porque hay algunos métodos que son tremendamente eficientes para poder ayudar a las personas. Pero cuéntame, ¿qué te ha pasado a ti con esa situación tan tremenda y tan fuerte que fue? Bueno, en primer lugar, gracias por la conversación, por la entrevista, o más que yo diría una conversación. Y gracias también por toda la reseña bibliográfica, sí. Ni yo me acordaba tantas cosas. No, me quedé corto, porque si digo todo lo tuyo, desgraciadamente se me corta la entrevista y prefiero entrevistarte en eso. Uno se da cuenta cómo la vida pasa. Ajá. Sí, es verdad. Bueno, sí, a ver, yo no vengo a la política, o sea, yo hoy día soy parlamentario, soy un político, se podría decir, pero no fui siempre un político, ni vengo de familia política, ni tengo ningún tipo de herencia política como para decir, oye, no, es que su abuelo, su tío fue alcalde, fue parlamentario, por eso a él le gusta la política, no. Yo vengo de una familia donde la política no era el tema, y nunca lo fue. Pero claro, me tocó vivir una situación en mi vida, a mí y a mi familia, en realidad, no solamente a mí, que nos cambió la vida. Yo era, como tú bien decías, yo soy abogado, en esa época ejercía como abogado, no tenía ninguna intención de estar en política ni dedicarme a nada que no fuese solamente que me fuera bien en el mundo profesional del derecho. Pero claro, hace varios años atrás, un día jueves en la noche, mi señora volvió a mi casa, porque ahí yo cumpleaños un cuñado, yo me quedé cuidando a mi segunda hija, en esa época tenía meses, 8 meses. Eso recuerdo yo, que era una guagua. Claro, y bueno, y ella llegó, yo sentí que había llegado, vivíamos en esa época en la comuna de Itacura, y yo, como que me parecieron ciertas cosas raras, yo estaba despierto, pero estaba con toda la luz apagada, era que no subió inmediatamente al segundo piso, donde estaba nuestra pieza. Se quedó mucho rato abajo, pero sin prender las luces. Y después cuando empezó a subir, yo sentí como que conversaba con alguien. Y eso me pareció raro, por lo cual me paré, prendí la luz del pasillo y ahí venía ella caminando con una pistola acá, otra acá, y 2 personas más atrás. Y me dijo, Gonzalo, nos están asaltando. Yo en realidad me quedé bastante impresionado. Se acercó uno de ellos, me puso la pistola acá y nos amarraron. Y mi señora muy inteligente, porque la mujer es extremadamente más inteligente que nosotros, sobre todo en estas circunstancias. Suele ser la práctica, de todas maneras. De todas maneras, son más inteligentes que nosotros, y sobre todo en este tema, en estas situaciones límite.
ella negoció en cierta manera, que mantuvo más la calma que yo incluso, que no la amarraran para poder darle pecho a mi hija, para que se calmara, para que en el fondo no llorara. Yo tenía otra hija que estaba viviendo en otra pieza, que tenía 2 años. Bueno, y estuvimos ahí mucho rato, pero lo más fuerte vino al final, cuando frente a el deseo de tener más bienes o cajas fuertes o cosas que yo no tenía, obviamente. No, o sea, le quitaron a mi hija de los brazos, a mi señora que estaba vendada, pero no amarrada. Yo estaba amarrado y vendado. Y fueron varios minutos que se me fue la vida ahí en realidad, porque fue una tortura psicológica. Y uno cuando le hablan de tortura, uno entiende un poco cómo funciona el tema de la tortura psicológica, porque yo lo viví, y se me fue la vida, en realidad. Vi la muerte como me representé, un disparo, fue muy duro. Gracias a Dios no pasó mal y volvieron y nos dejaron a nuestra hija y arrancaron. Después de un par de minutos, esos minutos en realidad nos cambiaron la vida como familia. Y bueno, y el día siguiente yo la verdad que salí a bloquear una chequera que me habían robado al banco. En esa época había que ir al banco a bloquear las chequeras. Y cuando volví caminando estaba lleno de periodistas afuera. Estoy hablando a las 9:30 de la mañana. Y yo nunca, la verdad, que había salido en la televisión y nunca me había enfrentado a la prensa. En realidad no supe qué hacer. Me quedé parado en la esquina mirando esto y decía, ¿qué hago? Por un lado, siempre está uno que lata de tener que salir adelante de todo un país contando la miseria o los problemas que uno tiene. Hay un poco pudor ahí. Y por otro lado también mucha rabia lo que nos había tocado vivir. Mucha impotencia. Y mucho... Estábamos todavía en un proceso de choque, en fin. Pero hay como una voz interna que me habló en ese minuto. Yo siempre digo que fue como esas cosas que uno tiene que tomar una decisión en la vida y uno no sabe qué hacer. Pero hay algo interno que me dijo, en realidad, ¿por qué esconder si yo no he hecho nada malo? Y da la cara. Y un poco también que se fueran. Entonces fui y hablé con los periodistas, que eran muchos, cámara, en fin. Yo le dije, yo voy a hablar, yo soy el dueño de casa. Y entré a mi casa donde estaba mi señora, pero estaba también toda mi familia, mis papás, había llegado los papás de ella, amigos, que todos estaban, porque había salido esto en el diario muy temprano. Y les dije, oye, yo voy a hablar, que no hable nadie. Todos estaban muy choqueados con esto. Y dije, pero yo voy a hablar y para que se vayan los periodistas. Ilusamente lo hice. Y salí para afuera y hablé. Parece que como los abogados hablamos parejo. Y el abogado más encima, entonces lo que dicen los abogados la gente lo cree. Y hablé en cierta manera que esto, decía que en el fondo habíamos vivido un asalto, una banda que era casi como un negocio, porque tenían una persona que no había intimidad, otros que hacían de logística, otro que dirigía, un violento, uno que era como simpático, que hablaba con nosotros para callado. Y lo peor dije que esto es increíble, que uno no pueda estar seguro en su casa, que es el lugar más sagrado, y que tenga que vivir un acto de esta manera, y que nos sentíamos totalmente violados, y bueno, y habíamos vivido una situación con mi hija más pequeña de meses, que nos habían raptado en un minuto a nuestra hija, y nos habían violentado psicológicamente fuerte. Algo así por el estilo dije, pero bueno, sé mejor que nadie. Claro, pero en el fondo parece que eso interpretó mucha gente en ese minuto, que nunca habían abierto la boca. La delincuencia en ese minuto era un fenómeno en Chile que estaba creciendo, pero de a poco. Y me empezó a escribir mucha gente, mail sobre todo en esa época, más que había menos redes sociales. Y yo empecé a recibir mail de gente, chilenos que vivían en Miami, o chilenos que vivían en otros países, gente de todas las realidades sociales me escribían. Yo me acuerdo, abría mi computadora y me llegaban y me bajaban mail de gente que me había visto y me decía, a mí me pasó lo mismo, yo nunca me atreví a hablar, gracias por hablar por nosotros. Yo me emocioné mucho. Yo decía, increíble que uno puede ser la voz de personas que quizás no tuvieron la oportunidad de salir en la tele o de decir esto. Y ahí me envalentoné con mi señora bastante, hicimos una manifestación, me acuerdo, de la Plaza Italia. Pacífica, obviamente. Y llegó harta gente, llegaron como 8.000 personas. Fue una catarsis, aparte, llegó mucha gente asaltada con letreros, lloraban de rabia. Bueno. Y ahí como que yo, en realidad, todo lo malo que nos había pasado, ahí viene un tema como de responsabilidad en la vida, que uno dice, mira, yo he recibido tanto, he sido un privilegiado, he tenido buena educación, estuve en un muy buen colegio, estuve en una muy buena universidad, he recibido tanto que yo creo que aquí hay que, independiente de lo malo que nos pasó, tenemos que ayudar a tantos que no tienen esa posibilidad. Y ahí armamos con mi señora una ONG, que era la ONG Víctimas de la Delincuencia,
que partimos muy artesanalmente con gente que nos tocaba la puerta y nos quería ayudar porque me veían a mí en la tele, en fin, y se ofrecían que eran psicólogos. En Chile en esa época no había nada de psicología para las víctimas de delito. Los abogados, la reforma procesal penal estaba recién llegando a Santiago esos años, entonces tampoco no se entendía bien si el fiscal era tu abogado, y yo le decía, no, si el fiscal no es tu abogado, tú tienes que contratar a un abogado querellante. Entonces, pero ¿cómo? El delincuente, bueno, eso hasta el día de hoy, el delincuente tiene un abogado pagado por todos nosotros que lo defienden, y resulta que la víctima tiene que contratar a un abogado y un psicólogo, y un psiquiatra. Así es. Bueno, y ahí armamos una ONG con mucho esfuerzo y con mucho voluntario en un minuto. Después fui logrando, como yo no estaba metido en la política, no conocía a nadie, fui logrando y con mucha desconfianza en la política. Claro. Fui conociendo a poco, porque claro, te llamaban de los partidos, oye, ven a hacer una declaración aquí en un punto de prensa en el partido, y yo decía, pero por ningún motivo, si yo soy ciudadano, si no soy partido, tú no sabes ni cómo voto yo. ¿Te ayudaron los diputados después? No, nadie. Claro, porque tú, lo que veo ya es que tú eres miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Sí. Me imagino que esto te movió justamente para eso. Bueno, de hecho yo he generado una serie de proyectos que ahí los podemos conversar. Bueno, eso, me alegro mucho que haya gente como tú. Pero por eso armamos, en la ONG lo que logramos armar es justamente empezar a ayudar víctimas, y logré hacer acuerdo con algunos alcaldes que fui conociendo, en comunas, el alcalde de La Maza, el alcalde en ese momento, Osandón en Puente Alto, Aurrego en Peñalolén, y logré instalar centros para atender víctimas con subvenciones que ellos me dan. Y después, cuando vino el primer gobierno del presidente Piñera, me llamaron para que hiciera eso mismo en la ONG, pero lo hiciera a nivel del Estado. Y yo creé un programa que está hasta el día de hoy en el Ministerio del Interior. Instalamos 50 centros en todo Chile, contratamos abogados, bueno, profesionalizamos un poco desde el Estado esto mismo que yo partí con la ONG. Y hoy día estamos en la pelea, y espero que muy pronto llegue el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Apoyo a Víctimas. Buenísimo eso, buenísimo. Y eso sería como terminar un ciclo después de muchos años, donde las víctimas finalmente tengan una igualdad de acceso a la justicia y reparación por parte del Estado cuando han vivido la violencia y la delincuencia en su propia casa. Claro. Ahora, hay varias cosas. Yo sé que tú tuviste mucho que ver y opinaste con respecto a la crisis en Carabineros, si mal no recuerdo. Y ahí tú tienes una posición y una postura que de alguna manera tampoco ha sido muy apoyada por parte de la oposición. Yo no entro en terreno político, te digo al tiro. Yo soy psicólogo y sociólogo, y te voy a decir aún más de que hoy día, por si acaso te sirve, yo le mandé eso a Joaquín Lavín, existe hoy día metodología para sacar rápidamente a la persona que han sufrido un asalto, violación y cosas por el estilo, que se llama EMDR. Y además, la otra cosa es lo sufrido también su perito judicial, por eso estoy diciendo. Y nosotros también con la grafología podemos rápidamente ver también la característica del delincuente, si es psicópata o no, para darte una cosa muy simple. O sea, tenemos muchas herramientas hoy día que te podemos colaborar en ese plano, ¿no? Porque creo que tú estás muy interesado, y yo también, como perito, me ha tocado ver cualquier cantidad de cosas. Entonces, sí, la cosa Carabinero me interesa, cuál ha sido tu postura en ese sentido. Y después te quiero hacer alguna otra pregunta relacionada con la violencia en Chile. Por favor. Bueno, las policías, que me ha tocado trabajar con ellas, y he tenido incluso amistades con generales, porque hemos trabajado, hay gente muy valiosa, no solamente en Carabineros, también en la PDI. Sí, claro. Hoy día yo creo que están en una crisis provocada, yo te diría, por los civiles, que significa, porque cada presidente que llegó después de la vuelta a la democracia, ¿cómo enfrentó la seguridad ciudadana? Prometiendo más carabineros. Entonces, una institución que tenía una tradición y que tenía un número de personas, terminó hoy día siendo una institución de 60 y tantas mil personas. Así es. Gigante. Más la PDI, que son cercanos ya a por los 8.000. O sea, la institución de Carabineros es la institución más grande de Chile. Lejos, la institución más grande de Chile. Manejar una institución de 70.000 personas, o sea, no es fácil. No es lo mismo manejar hoy día esa institución que lo que era manejarla hace 30 años atrás. Y lo peor de todo es que con la misma legislación que había en los 80. Entonces, es una cosa de locos. Tenemos una policía con mucha gente, pero no se ha modernizado. ¿Y a dónde voy yo con la modernización? Que es un poco lo que yo invité al gobierno que hiciéramos, que lo íbamos a hacer, pero justo salió el ministro Blumen, y los ministros interiores que han llegado no han retomado, era armar una comisión bicameral con senadores y diputados, para ponernos de acuerdo políticamente.
Todos queremos una policía, pero tenemos que tomar definiciones. La policía hoy día tiene que especializarse. No podemos tener policías haciendo de todo. No podemos tener una PDI que investiga los delitos con la fiscalía, pero también lo hace Carabineros. No podemos tener una policía PDI que persigue con mayor especialidad ciertos delitos, pero también lo hace Carabineros. O sea, hay que definir acá. ¿Tenemos que tener una policía comunitaria? Sí. ¿Y cuál es el rol de esa policía comunitaria? ¿Qué relación tiene con los municipios? Que yo me imagino que Carabineros es eso, una policía comunitaria. Y al mismo tiempo la prevención, la prevención. Claro, que trabaja con la comunidad, que trabaja con los alcaldes. ¿Ah? Sí, pues. Pero tenía que haber una policía que investiga. Y una vez que ya se comete el delito, el fiscal trabaja con una policía, e incluso tengan facultades para hacer determinadas gestiones antes de llegar a la fiscalía. Pero sean extremadamente profesionales. Hizo una policía investigativa que hoy día lo hace la PDI, pero también lo hace Carabineros. Yo creo que ese temita, que es un temor. Te doy el argumento porque yo fui docente ahí para el Instituto Superior de Carabineros, la Academia de Carabineros, durante muchos años, ¿no? Y entonces el argumento que daba en ese entonces es que era bueno que hubiera una competencia. Eso es lo que se decía en ese entonces. Como que hubiera una cierta competencia, agilizaría de alguna manera más eficiente en los resultados. Eso fue lo que se dijo en ese entonces. Entonces, que no se quería que fuera una sola a dedicarse a investigación. Y acuérdate que hubo mucha discusión de todo tipo, inclusive que hubiera policía, digamos, en el fondo de la alcaldía, que tuviera también su propia policía, copiando un poco lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, veo que tú has centrado eso y te dice mucho que el poder político debería estar un poco supervisando esto, como que tú dijiste, tengo la frase tuya, aquí como que fue como que cada cual institución está un poco muy independiente y puede hacer lo que quiere. Son palabras relativamente relacionadas contigo. ¿Es así? O sea, lo que pasa es que cuando nosotros decimos, tú dices la competencia, es que la competencia en un minuto puede ser buena, pero es que las sociedades no son estáticas. Las sociedades van evolucionando. No, es parte de la humanidad. Obviamente lo que en un minuto funcionaba después no funciona. Hoy día tenemos un órgano persecutor que son los fiscales. Las policías funcionan, investigan en base a órdenes de fiscales, órdenes de investigación. Yo creo que hoy día la competencia no sirve. Lo que sirve hoy día es la especialización, que tengamos una buena policía investigativa. Absolutamente de acuerdo. Como también tenemos que tener una policía especializada en el orden público. Si el orden público es un fenómeno distinto de la delincuencia. El fenómeno del orden público es un fenómeno más sociológico, psicológico, de psicología de masa, donde tiene que haber inteligencia, donde tiene que haber mucha efectividad para no traspasar la franja de los derechos de aquellos que están protestando pero no están violentando, donde caemos en el abuso quizás de la potestad y muchas veces se termina las policías querelladas por violación de los derechos humanos. Como también el tema fronterizo. El tema fronterizo hoy día lo hace la PDI, pero hay una serie de pasos fronterizos que los maneja Carabineros porque la PDI no está ahí. Entonces, eso también genera que tengamos una inmigración ilegal porque no tenemos un buen control de fronteras, donde eso tiene que estar establecido en una fuerza especial que tenga solamente esa tarea. Y eso requiere una reestructuración de las policías, porque finalmente un carabinero, yo entiendo que un carabinero que parte sacando, no sé, en una comisaría, haciendo labores de tránsito, y después va en su día haciendo otras funciones, sí, pues está bien, pero quizás él hacía de todas esas funciones una bien, o tenía capacidades para hacer esa función quizás toda su vida, y llegar a tener el más alto mando en esa función. Pero si lo fuimos trasladando por distintas regiones, por distintas funciones, terminó de hacer labores de tránsito y a las 5 de la tarde está disparando una lagrimógena. Yo creo que no. Te digo algo, no sé, claro, eso nos genera hoy día un problema de que la eficiencia que tiene la institución se pone en entredicho. Claro. Ahora, ¿por qué, siendo el tema de la violencia más importante, salta en este minuto como primer tema la Constitución? Y tú eres miembro del Parlamento, miembro de los legisladores. ¿Qué te pareció a ti eso? Porque la población clama, ¿no es cierto?, por la seguridad. Y sin embargo, nos trasladamos el punto más importante hacia la Constitución. ¿Pasó algo que tú te hayas dado cuenta? ¿Ocurrió algo? ¿O bien fue una presión muy grande? Después algún día voy a hablar contigo sobre lo que significa eso. Yo siempre he creído que las sociedades, y así lo demuestra la historia de la humanidad, y también la historia de nuestro país cada cierto tiempo, cada 30, 40 años, yo te diría, en la historia republicana que tenemos de 210 años de historia,
hemos tenido siempre procesos, obviamente, ordenados. Esa es la gran diferencia que tenemos con otros países vecinos hasta el minuto de hoy. Pero que seguimos rutas institucionales para salir de crisis social. O sea, uno recuerda, no sé, por la Constitución del año 25, viene después de un exilio del presidente Alessandri durante 6 meses, se redacta una Constitución, se hizo un plebiscito. ¿Y eso sería prioritario hoy? La Constitución frente a la violencia, frente a lo que significa... Yo fíjate que soy un convencido de que nuestro país, obviamente, requiere un espacio de conversación para ponernos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Para ponernos de acuerdo. Yo no te cuestiono que se haga la nueva Constitución, no cuestiono eso, sino que me preocupa porque el clamor de la gente, yo voy inclusive a la población, me interesa como sociólogo entender qué pasa, y todo el mundo me reclama lo mismo. Hoy día si le digo a un paciente, le digo a una paciente, tengo susto de salir a la calle, porque de repente me encontré en el centro con bomba lacrimógena, pero lo peor de todo, con bomba porque también lo han limitado mucho en eso. Y yo, mira, nos queda poco minuto, lamentablemente, te voy a invitar de nuevo de todas maneras, porque tenemos mucho tema, mucho tema, de verdad que sí. Me gustaría que tú en estos minutos que nos queda, ¿qué quisieras tú dar como mensaje a la gente que te está viendo y escuchando? ¿O qué cosas dijeras de ti mismo en eso? Bueno, el orden y la seguridad en un país es clave para la libertad. Uno no puede ser libre si finalmente la violencia nos gobierna. Y para eso, obviamente, es responsabilidad no de las policías, es responsabilidad de los gobiernos de turno. La policía es un instrumento para ejercer la coacción del Estado. Pero siempre la lógica que resguarda derechos de quien no está, de que no le saquen su propiedad privada, de que es libre tránsito y una serie de cosas. Pero, vuelvo a repetir, las acciones de un gobierno, las acciones de las instituciones siempre tienen que estar legitimadas. Y ese es el gran cambio del siglo XXI en la política, con las redes sociales, con todo eso, con la libertad de opinión que hoy día existe. Antiguamente las autoridades decían se hace esto y se hace esto nomás. Salvo que hubiera una revolución o un golpe de Estado. Hoy día no, hoy día es distinto. Hoy día yo quiero hacer esto, pero eso tiene que estar legitimado por o sea, hay una renovación de alguna edad de la que no basta con ser elegido. También uno necesita ir a través de la encuesta o a través de un referéndum, en fin, que lo que uno va haciendo también tiene piso y legitimidad porque eso le da estabilidad a un país. Y yo creo que en la conversación constituyente que vamos a tener a partir del próximo año, bueno, los temas, por ejemplo, de las policías, porque tiene que estar en la Constitución definido, obviamente, quién ejerce esa coacción de la fuerza o el monopolio de la fuerza, que obviamente va a ser las policías. Eso no creo que no va a ser muy distinto a lo que hemos construido durante los 200 años de historia republicana. Siempre va a haber un creativo, como en todos los grupos humanos. Pero bueno, lo que te quiero decir es que esa conversación, esa definición de principios y valores, porque finalmente, ¿qué es la Constitución? La Constitución es una ley, o sea, una ley superior, que establece 2 cosas, no más. Los principios y valores que todos estamos de acuerdo como sociedad, que es lo que nos permite convivir en sociedad, que son los derechos y garantías. Y dentro de esos derechos y garantías también hay derechos sociales que hay que garantizar, porque son accesos básicos, aquí es básico, que a todos nos interesa que la gente se eduque, que tenga acceso a la salud. Y lo segundo es los controles de poder que tenemos en nuestra sociedad, donde nadie tiene el poder absoluto. Por eso cuando oiga, ¿por qué acusan constitucionalmente al juez? Bueno, porque no tiene el poder absoluto el juez. También se pueden equivocar. Bueno, y por eso los parlamentarios podemos acusarlo como lo hicimos con la jueza Donoso. Oiga, ¿por qué acusaron a un ministro? Bueno, porque no tiene el poder absoluto. Oiga, ¿por qué al diputado lo llevaron al Tribunal Constitucional para destituirlo? Bueno, porque el señor no es Luis XIV, el Estado soy yo. No, aquí nadie está sobre la ley. Aquí lo que impera es la ley. Y los controles que nos controlamos entre todos, la Contraloría, las policías, los parlamentarios, los poderes distintos, es parte para que tengamos esta fiesta en paz de que nadie tiene derecho a arrogarse por absoluto, porque eso ya pasa a ser no una democracia, sino que pasa a ser un autoritarismo, una dictadura, y eso es lo que hay que defender, que siempre la democracia, con nuestras diferencias, sea lo que prevalezca. Por eso esa conversación va a ser bien, para que el futuro nuestro, los próximos 30, 40, 50 años, bueno, tengamos un pacto social que todos estamos de acuerdo. Y eso de alguna manera va a lograr que tengamos mejor seguridad, menos violencia, porque la violencia empieza a quedar aislada, porque la violencia no participa en estos pactos. El anarquista no le interesa. Me interesa que todo eso lo conversemos porque hay mucho más de fondo, lamentablemente. Entonces, hay intereses de que realmente se esté socavando el poder y una serie de otras cosas.
De Sí, verdad, te dejo invitado para otra oportunidad porque tengo Cuando quiera. muchísimo que hablar contigo y creo que inclusive vamos a hablar off the record para después incorporarlo en una entrevista, porque tenemos mucho más. Así yo te agradezco muchísimo que tú hayas permitido que podamos de repente conversar contigo. Esto es un conversatorio, como tú te das cuenta, y te tenemos para una próxima oportunidad. Así que muchas gracias por tu participación. Y a la próxima también. Ya, Gracias. pues, cuando quiera, estamos disponibles. Gracias. Vale. Chao. Chao, Chao, gracias. chao. Chao.